Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Yo soy y estoy aquí para traerles lo mejor del entretenimiento, y hoy prepárense porque vamos a viajar directo a Turquía, el país donde Oriente y Occidente se fusionan para crear historias absolutamente fascinantes. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series y películas turcas que, si todavía no lo saben, conquistando Netflix. Pero no vamos a hablar de lo que ya conocen. No. Hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a predecir, imaginar y más menos con los estrenos turcos que, en mi humilde opinión superíndice 3N, van a arrasar Netflix en 2025. Asu que si eres fanático de las historias de amor con diéresis copyright picas, los dramas intensos, los thrillers llenos de suspense o incluso las comedias con un toque cultural único, este es tu vídeo. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subo regularmente, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. De verdad, significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sin preámbulos vamos a descubrir lo que nos depara el futuro del entretenimiento turco en Netflix. A ver, para empezar, quiero que piensen en la capacidad que tienen las producciones turcas de engancharnos. Es algo especial, único. Combinan elementos de la cultura turca, la historia, las tradiciones, con tramas universales que resuenan con el público de todo el mundo. Y Netflix, obviamente, lo sabe. Por eso invirtiendo cada vez más en producciones originales turcas. Veis un dome en las tendencias actuales, en los rumores que he escuchado y en mi propio instinto de serio copyright filo empedernido, tengo algunas predicciones sobre lo que podríamos ver en Netflix en 2025. Primero, creo que es casi seguro que veremos series superíndice 3 ricas. Turquía tiene una historia riquísima, llena de figuras emblemáticas, batallas legendarias y romances prohibidos. Y su copyright que muchas de estas historias todavía no han sido contadas en la pantalla. Imaginen una serie sobre la vida de una de las sultanas influyentes del Imperio Otomano, una historia llena de intriga palaciega, poder y ambición superíndice 3N. O tal vez una miniserie sobre la cauda de Constantinopla, contada desde la perspectiva tanto de los otomanos como de los bizantinos. Sería espectacular, ¿verdad? Creo que Netflix lo sabe y que trabajando en algo así. Pero vayamos allá de la simple idea. Pensemos en el nivel de detalle que podrá alcanzar una serie sobre la cauda de Constantinopla. No se limitará a mostrar las batallas y las estrategias militares, sino que profundizará en las vidas de los personajes que vivieron ese momento crucial. Desde el sultán Mehmed II, el Conquistador, un líder ambicioso y visionario, hasta el emperador Constantino XI Paleu superíndice 3 Logo, el último emperador bizantino, un hombre atormentado por la inminente cauda de su imperio. Podremos ver sus miedos, sus esperanzas, sus amores y sus traiciones. Además la serie podrá explorar las diferencias culturales y religiosas entre los otomanos y los bizantinos, así como las tensiones sociales y políticas que llevaron a la cauda de Constantinopla. Podremos ver la decadencia del imperio bizantino, la corrupción superíndice 3N, la falta de recursos y la división superíndice 3N interna. Y también copyright podremos ver el ascenso del imperio otomano, su poder militar, su riqueza y su ambición superíndice 3N expansionista. En tu copyright menos de producción superíndice 3N, una serie de este tipo requerirá un presupuesto considerable, pero el resultado podrá ser espectacular. Podremos ver recreaciones impresionantes de Constantinopla, con sus murallas, sus iglesias, sus palacios y sus mercados. También copyright podremos ver batallas a copyright picas, con miles de soldados luchando por el control de la ciudad. Y por supuesto, no podrán faltar los vestuarios y los decorados autocopyrighticos, que nos transportarán a la Constantinopla del siglo XV. Después copyright creo que vamos a ver thrillers y colu superíndice 3 gicos. Las series turcas tienen una habilidad especial para crear atmos superíndice 3 esferas de suspense y mantenernos al borde del asiento. Y honestamente Netflix necesita ese contenido de este tipo. Imaginen una serie sobre un detective atormentado por su pasado que debe resolver una serie de asesinatos misteriosos en Estambul. Cada episodio revelará un nuevo secreto y nos mantendrá adivinando hasta el final.
O una película sobre una mujer que descubre que su vida perfecta no es lo que parece y que estuvo rodeada de mentiras y engaumas menos os. Serua increíblemente adictiva. Profundicemos en la idea del detective atormentado. Podríamos llamarlo Demir, que significa hierro en turco, un nombre que refleja su fortaleza exterior pero también copyright en su fragilidad interior. Demir será un detective brillante pero autodestructivo, marcado por la copyright dida de su esposa en un caso sin resolver. Esta copyright dida lo ha convertido en un adicto al trabajo, un hombre solitario que se refugia en el alcohol y en los recuerdos de su pasado. Cuando una serie de asesinatos misteriosos comienzan a sacudir Estambul, Demir es asignado al caso. Las víctimas son todas mujeres superíndice 3 venes y exitosas, y los asesinatos parecen estar inspirados en antiguos mitos y leyendas turcas. A medida que Demir investiga, descubre que las víctimas estuvieron conectadas por un secreto oscuro y que a copyright él mismo podrá estar en peligro. La serie podrá utilizar flashbacks para revelar el pasado de Demir y su relación superíndice 3N con su esposa. También copyright N podrá explorar los rincones oscuros de Estambul, desde los callejones estrechos y laberínticos hasta los clubes nocturnos y los barrios marginales. La ATMU superíndice 3 esfera serua opresiva y claustrofu superíndice 3 vica, con una banda sonora inquietante que aumentará la tensión superíndice 3N. Cada episodio podrá terminar con un cliffhanger que nos dejará con ganas de ese. Y el final de la serie podrá ser sorprendente e inesperado, revelando la verdadera identidad del asesino y los motivos que lo impulsaron a cometer los CARE copyright menes. Otra tendencia que creo que va a continuar es la de las comedias románticas, pero con un toque moderno y progresista. Ya hemos visto varias series turcas que abordan temas como el feminismo, la igualdad de género copyright nero y la diversidad sexual. Y creo que Netflix va a seguir apostando por este tipo de historias. Imaginen una serie sobre dos superíndice 3 venes profesionales que se enamoran en Estambul, pero que tienen diferentes ideas sobre el amor, el matrimonio y el futuro. Será una comedia romántica divertida, inteligente y con mucho corazón superíndice 3N. Vamos a darle forma a esta comedia romántica. Podríamos llamar a nuestros protagonistas Aileen y Deniz. Aileen es una abogada exitosa y ambiciosa, que sueña más o menos a convertirse en socia de su firma. Es independiente, segura de sí misma y no tiene tiempo para el amor. Deniz, por otro lado, es un chef creativo y apasionado, que dirige su propio restaurante en el corazón superíndice 3N de Estambul. Es romántico, más o menos ador y busca una relación superíndice 3N seria y duradera. Aileen y Deniz se conocen por casualidad en una galería de arte. La atracción superíndice 3N es instantánea, pero también copyright N lo son las diferencias. Aileen estuvo centrada en su carrera y no quiere comprometerse con nadie. Deniz quiere formar una familia y cree en el amor verdadero. La serie podrá explorar las diferentes perspectivas de Aileen y Deniz sobre el amor, el matrimonio y el futuro. También copyright N podrá abordar temas como el feminismo, la igualdad de género copyright nero y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en Turquía. La comedia será un elemento clave de la serie, con situaciones divertidas y diálogos ingeniosos. Pero también copyright N habrá momentos emotivos y reflexivos, que nos harán pensar en nuestras propias relaciones y en lo que realmente queremos en la vida. El telu superíndice 3N de fondo de la serie será Estambul, una ciudad vibrante y cosmopolita, llena de historia, cultura y encanto. Podríamos ver los lugares emblemáticos de la ciudad, desde la Mezquita Azul y Santa Sofía hasta el Gran Bazar y el Palacio de Topkapi. También copyright N podríamos explorar los barrios modernos y alternativos como Beyoglu y Kadikoy. Pero no todo va a ser drama y suspense. Creo que también copyright N vamos a ver producciones que exploren la cultura y las tradiciones turcas de una manera profunda y autocopyrightica. Imaginen un documental sobre la cocina turca, que nos lleve a recorrer los mercados, los restaurantes y las casas de familia para descubrir los secretos de sus platos emblemáticos. O una serie sobre la música turca, que nos presente a los artistas talentosos y nos cuente la historia de sus canciones. Será una forma fascinante de aprender sobre la cultura turca y de conectar con ella a un nivel personal. Imaginemos ese documental sobre la cocina turca. No será simplemente un programa de cocina, sino una exploración superíndice 3N profunda de la historia,
la cultura y las tradiciones que han dado forma a la gastronomía turca. El documental podrá comenzar con un recorrido por los mercados de Estambul, donde se pueden encontrar ingredientes frescos y exu superíndice 3 ticos, desde especias aromáticas hasta frutas y verduras de temporada. Podremos hablar con los vendedores, que nos contarán la historia de sus productos y nos darán consejos sobre CEU superíndice 3 cómo utilizarlos en la cocina. Luego el documental podrá llevarnos a los restaurantes y a las casas de familia, donde podremos aprender a preparar los platos mud, ese emblema ticos de la cocina turca. Podremos ver CEU superíndice 3 cómo se hace el kebab, el baklava, el dolma, el manti y muchos otros platos deliciosos. También copyright podremos aprender sobre las diferentes regiones de Turquía y CEU superíndice 3 cómo su geografía y su clima influyen en su cocina. El documental podrá incluir entrevistas con chefs famosos, historiadores de la gastronomía y expertos en cultura turca. También copyright podrá incluir imágenes de archivo y recreaciones istu superíndice 3 ricas, que nos ayudarán a comprender la evolución superíndice 3 de la cocina turca a lo largo del tiempo. Y hablando de conectar con la cultura, me parece fundamental que Netflix también copyright apueste por historias que reflejen la realidad de la Turquía actual. Temas como la inmigración superíndice 3N, la pobreza, la desigualdad social y la corrupción superíndice 3N son importantes y merecen ser explorados en la pantalla. Imaginen una serie sobre una familia de refugiados sirios que lucha por construir una nueva vida en Estambul. O una película sobre un joven que se enfrenta a la injusticia y la discriminación superíndice 3N en su barrio. Serán historias conmovedoras, relevantes y que nos harán reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Consideremos la serie sobre la familia de refugiados sirios. Podríamos llamarla Umud, que significa esperanza en turco. La serie podrá seguir la historia de la familia Alamin, que huye de la guerra en Siria y busca refugio en Estambul. La familia estuvo compuesta por el padre, Ahmed, la madre, Fátima, y sus 3 hijos, Leila, Ali y Omar. Al llegar a Estambul, la familia se enfrenta a numerosos desafíos. Tienen dificultades para encontrar un lugar para vivir, para conseguir trabajo y para aprender el idioma. También copyright sufren discriminación superíndice 3N y prejuicios por parte de algunos miembros de la sociedad turca. A pesar de todas las dificultades, la familia Alamin nunca pierde la esperanza. Se apoyan mutuamente y luchan por construir una nueva vida en Turquía. Leila, la hija mayor, sueña más menos a convertirse en doctora. Ali, el hijo mediano, se une a un equipo de fútbol local. Y Omar, el hijo menor, comienza a ir a la escuela y aprende turco rápidamente. La serie podrá explorar los temas de la inmigración superíndice 3N, la pobreza, la discriminación superíndice 3N y la resiliencia. También copyright podrá mostrar la belleza y la diversidad de la cultura turca, así como la amabilidad y la generosidad de algunos de sus ciudadanos. Ahora quiero hablar de algo que me parece muy importante, la diversidad. Creo que es fundamental que Netflix incluya a personas de diferentes etnias, religiones, orientaciones sexuales e identidades de GEU copyright nero en sus producciones turcas. La Turquía es un país diverso y es importante que esto se refleje en la pantalla. Imaginen una serie sobre una pareja de mujeres lesbianas que lucha por ser aceptada por su familia y su comunidad. O una película sobre un joven transgu copyright nero que busca su lugar en el mundo. Serán historias valientes, inspiradoras y que ayudarán a promover la inclusión superíndice 3N y la tolerancia. Vamos a desarrollar la idea de la serie sobre la pareja de mujeres lesbianas. Podríamos llamarla, que significa arco iris en turco. La serie podrá seguir la historia de Deniz y Elif, 2 mujeres superíndice 3 venes y enamoradas que viven en Estambul. Deniz es una artista plástica que trabaja en una galería de arte. Es extrovertida, independiente y segura de sí misma. Elif es una escritora que trabaja en casa. Es introvertida, sensible y tiene miedo de revelar su orientación superíndice 3N sexual a su familia. La serie podrá explorar los desafíos que enfrentan Deniz y Elif como pareja lesbiana en Turquía. Tienen que lidiar con la discriminación superíndice 3N, los prejuicios y la falta de aceptación superíndice 3N por parte de algunos miembros de su familia y su comunidad. El padre de Elif es un hombre conservador y religioso que no acepta la homosexualidad. La madre de Elif es muy comprensiva, pero tiene miedo de lo que pueda pensar su esposo. Deniz, por otro lado, tiene el apoyo de su familia y sus amigos.
A pesar de todas las dificultades, Denise y Elif luchan por su amor y por su derecho a ser felices. Participan en manifestaciones por los derechos LGBTQE y se convierten en activistas por la igualdad y la inclusión superíndice 3N. Otra cosa que creo que vamos a ver en 2025 es colaboraciones entre productores turcos y occidentales. Ya hemos visto algunos ejemplos de esto en el pasado, y creo que es una tendencia que va a continuar. Imaginen una serie de ciencia ficción superíndice 3N ambientada en Estambul, producida por un equipo turco y estadounidense. O una película de acción superíndice 3N filmada en Turquía, protagonizada por actores turcos y occidentales. Serán producciones ambiciosas, innovadoras y que atraerán a un público global. Pensemos en esa serie de ciencia ficción superíndice 3N ambientada en Estambul. Podríamos llamarla Estambul 2045. La serie podrá estar ambientada en un futuro cercano, en el que Estambul se ha convertido en una ciudad tecnolu superíndice 3 gigamente avanzada, pero también copyright N plagada de problemas sociales y políticos. La serie podrá seguir la historia de un grupo de superíndice 3 venes hackers, científicos y activistas que luchan contra un gobierno autoritario que controla la tecnología y oprime a la población superíndice 3N. La serie podrá explorar los temas de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la biotecnología y el cambio climático. También copyright N podrá abordar temas como la libertad de expresión superíndice 3N, la privacidad y la justicia social. La producción superíndice 3N de la serie podrá estar a cargo de un equipo turco y estadounidense, con actores y actrices de ambos países. La serie podrá ser filmada en Estambul, utilizando locaciones reales y efectos especiales de última generación superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de la importancia de la calidad. Creo que es fundamental que Netflix invierta en producciones turcas que sean bien escritas, bien dirigidas y bien actuadas. No basta con tener una buena historia, hay que contarla de una manera que sea atractiva y emocionante. Imaginen una serie sobre una familia rica y poderosa, con un guión superíndice 3N inteligente, una dirección superíndice 3N impecable y unas actuaciones memorables. Será una serie que nos enganchará desde el primer episodio y que nos dejará con ganas de verse. Imaginemos esta serie sobre la familia rica y poderosa. Podríamos llamarla Barlk, que significa riqueza en turco. La serie podrá seguir la historia de la familia de Miran, una de las familias ricas y poderosas de Turquía. La familia de Miran controla un imperio empresarial que abarca desde la construcción superíndice 3N y la energía hasta los medios de comunicación superíndice 3N y la moda. El patriarca de la familia, Aslan Demirhan, es un hombre despiadado y ambicioso que ha construido su fortuna a base de trabajo duro, inteligencia y astucia. Sus hijos Defne, Kan y Is son herederos de su fortuna, pero también copyright N tienen sus propios más menos y ambiciones. Defne es la hija mayor y la sucesora natural de Aslan. Es inteligente, calculadora y dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el imperio de su familia. Kan es el hijo mediano y el rebelde de la familia. No le interesa el mundo de los negocios y prefiere dedicarse a la música. Is es la hija menor y la consentida de Aslan. Es hermosa, inteligente y tiene un gran potencial, pero también copyright N es inmadura y voluble. La serie podrá explorar los temas del poder, la ambición superíndice 3N, la traición superíndice 3N y el amor. También copyright N podrá mostrar el lado oscuro de la riqueza y el precio que hay que pagar por el con diéresis copyright cito. Asu que aún lo tienen, mis predicciones sobre los estrenos turcos que van a arrasar Netflix en 2025. Su copyright que algunas de estas ideas pueden parecer un poco descabelladas, pero creo que son posibles. Y honestamente me emociona pensar en todo lo que nos depara el futuro del entretenimiento turco. Para resumir, hemos hablado de la importancia de las series Istu superíndice 3 ricas, los thrillers psicolu superíndice 3 gicos, las comedias románticas modernas, la exploración superíndice 3N de la cultura y las tradiciones turcas, la representación superíndice 3N de la realidad de la Turquía actual, la diversidad, las colaboraciones entre productores turcos y occidentales y la importancia de la calidad. Creo que todos estos elementos son clave para el con diéresis copyright cito de las producciones turcas en Netflix. Y ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes.
¿Les son sus predicciones sobre los estrenos turcos que van a arrasar Netflix en 2025? ¿Copyright tipo de historias les gustaría ver en la pantalla? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. De verdad, significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.